Sabemos que una catástrofe de la clase más grande terminó el mundo antediluviano, forzando a Jehová y los demás dioses extraterrestres a escapar temporalmente de la tierra. La historia de la gran inundación no solo es mencionada en la Biblia, leyendas y mitos de antiguas culturas en cada continente cuentan de un diluvio, el cual borró casi toda la vida de este planeta. La gran inundación no es un mito solamente, sino un acontecimiento real que ocurrió en el distante pasado. Pero recorriendo algunas de las historias más antiguas, podemos ver los distintos relatos que mencionan la gran catástrofe. Ha sido estimado que desde que aparecieron las primeras formas de vida, ha habido por lo menos 5 enormes catástrofes, las cuales causaron la extinción de más del 50% de las especies del planeta. Nuestros ancestros estaban, definitivamente, contándonos la verdad. La afirmación del diluvio de los antiguos son corroborados por los últimos descubrimientos arqueológicos y geológicos. Asombrosas ruinas submarinas de miles de años muestran que ya es tiempo de reescribir la historia del hombre. Estas ruinas debajo del agua no pueden ser explicadas. Pero, ¿cómo era el mundo antes de la gran inundación? Muchas de las antiguas leyendas del diluvio son bastante similares. Ellas transmiten un mensaje describiendo cómo Dios está descontento con el comportamiento pecaminoso y malvado de los humanos y por ello decide castigar a la gente enviando una gran inundación. Esta versión es la más famosa de todas y se basa, entre muchos otros textos, en el documento bíblico, pues según esa narrativa se entendería que sería Dios el que envió el diluvio bajo ese contexto para destruir al hombre. Pero ¿acaso existirá alguna otra versión y explicación para que haya ocurrido tal evento en el pasado? En el campo común para la mayoría de todas las leyendas es el hecho de que los sobrevivientes fueron advertidos acerca de la catástrofe que se avecinaba. Según la Biblia y otras fuentes antiguas, el mundo antes de la inundación, o lo que era el mundo antediluviano, era un lugar corrupto y malvado. En el Génesis 6:5 nos dice: «Y Dios vio que la maldad del hombre era grande en la tierra, y que toda imaginación de los pensamientos de su corazón eran continuamente solo maldad». En el Génesis 6:12 también nos dice: «La tierra también era corrupta antes de Dios y la tierra estaba llena de violencia». Además, los gigantes llamados los Nefilín, una raza maestro genéticamente diseñada, creada por los ángeles caídos, los hombres espaciales rebeldes de Yahvé, han ganado tanto poder que controlaban casi todo el planeta en los días antes del diluvio. Era obvio que Yahvé estaba perdiendo la guerra genética en el mundo antediluviano, pues esto era una lucha entre dioses por prevalecer y por demostrar quién tenía el mayor poder desde la antigüedad. Los dioses gobernaban en persona, en sus templos, elegían sus pueblos y determinaban su culto y adoración. Y estos falsos dioses negativos fueron los que corrompieron el planeta Tierra, las especies y la humanidad, creando sobre la superficie razas híbridas que comenzaron a destruir la naturaleza y atentar contra la humanidad terrestre. Esto dio pie a que el planeta se inundara de una inmundicia y una maldad que comenzó a corroer la humanidad hasta tal punto de casi llevarla a la destrucción. Yahvé, uno de los dioses principales de toda esta rebelión, anunció por lo tanto que estaba planeando destruir su mundo inmoral y malvado. No obstante, ¿fue Yahvé realmente el responsable para la destrucción del mundo antediluviano, como se cree y se afirma en muchas corrientes religiosas? ¿O algo más dio fin a esta época del tiempo tan violenta en la historia de la Tierra? Yahvé y su flota espacial eran un grupo de hombres espaciales altamente avanzados. Su conocimiento era, sin lugar a dudas, más allá de nuestra comprensión. Ellos eran tecnológicamente superiores comparados con nuestra moderna civilización. No es ningún secreto que estos antiguos astronautas, quienes se habrían adjudicado la supuesta creación del hombre moderno, poseían armamento meteorológico. No obstante, debido a la naturaleza de la antigua devastación, es muy improbable que cualquiera de estas armas pudiera haber causado el cataclismo experimentado por las personas del periodo antediluviano. Por lo tanto, la pregunta más interesante permanece: ¿qué causó realmente la gran inundación? En el marco de estos acontecimientos hay una advertencia de Yahvé a Vishnu, uno de los dioses de la India. En la historia bíblica, el héroe escapando del diluvio es Noé.
Según la antigua tradición hindú, quien sobrevivió al diluvio era un hombre llamado Manu. Noé y Manu fueron ambos advertidos por sus dioses acerca del desastre por llegar. Hay una llamativa semejanza entre las predicciones de ambos dioses de la catástrofe. En el Bhagavata Purana aprendemos que Vishnu dijo: en 7 días 3 mundos serán sumergidos. Yahvé también estaba seguro de que la catástrofe ocurriría en 7 días cuando dijo, en el Génesis 7:4, en 7 días y yo causaré que llueva sobre la tierra. Aparentemente eso es exactamente lo que sucedió. En el Génesis 7:10 nos dice, y llegó a suceder que después de los 7 días que las aguas de la inundación cayeron sobre la tierra. ¿Son estos 7 días en ambas escrituras religiosas una mera coincidencia o fueron de hecho Noé y Manu advertidos al mismo tiempo por el mismo Dios? Algunas antiguas memorias no mueren fácilmente de los registros históricos. Aquellos que rechazan o que dicen que el antiguo diluvio nunca existió como una genuina catástrofe mundial, a menudo argumentan que hay una carencia de tradiciones de inundaciones en Egipto, África y partes de Asia. Sin embargo, este argumento es completamente sin fundamento. Las historias del diluvio viven entre las personas ubicadas aún en las partes más aisladas del mundo. Científicos que afirman que no hay memorias de una antigua inundación en Egipto parecen haber descuidado algunos textos prehistóricos importantes. Los antiguos egipcios estaban convencidos que la gran inundación fue el castigo de Dios para la humanidad desobediente y malvada. En el libro de los muertos, el siguiente texto es atribuido a Tot, el dios de la luna. Han luchado sus batallas, han sostenido contiendas, han hecho el mal, han creado hostilidades, han hecho masacres, han causado problemas y opresión. Por ello, borraré todo lo que he hecho. Esta tierra entrará en el abismo acuoso por medio de una fiera inundación y se convertirá en nada, así como era en tiempos primitivos. Estas palabras suenan muy similares a aquellas advertidas por Yahvé del documento bíblico. Otra leyenda egipcia dice que fue el dios Sol, Ra, quien causó la inundación sobre las personas en la tierra. Según las antiguas creencias egipcias, el mundo ha experimentado varios desastres en tiempos prehistóricos, y Puwer, Hermitage y Harris Papyrus se refieren a eventos que están generalmente asociados con un cambio de los polos. Está, por ejemplo, escrito que nuestro planeta experimentó un cataclismo el cual volcó la Tierra al revés. El sur se convirtió en el norte, grandes fuegos y enormes olas de aguas casi destruyeron al mundo. La verdad es que, exceptuando a la Antártida, no hubo continente en nuestro planeta cuya población no esté familiarizada con la gran inundación. La mayor parte de las historias del diluvio han sido rastreadas hasta América y Asia. Los escépticos del diluvio a menudo apuntan al hecho que durante los viajes de misionarios cristianos a varios países, la leyenda de la inundación de los nativos podría haber sido directamente influenciada por la historia bíblica de Noé. Si bien es un argumento razonable, muchas otras historias de la inundación son contadas por civilizaciones que nunca habían estado en contacto con los misioneros cristianos. Otros, tales como por ejemplo las tradiciones de la inundación mexicana, se originó en edades bastante anteriores al arribo de los españoles. Por ello, la influencia cristiana es inadmisible en este caso. La cuenta de Noé y su supervivencia de la inundación en un arca fue igualmente derivado, directa o indirectamente, de la babilónica épica de Gilgamesh, la cual fue escrita en tablillas de barro miles de años antes de que Moisés escribiera su historia. La historia de la inundación sumeria a su vez sirvió como inspiración para la versión babilónica. Eventualmente, la historia de la inundación fue acarreada en las últimas tradiciones judías, cristianas y aún musulmanas. El mito griego de la inundación cuenta cómo Zeus, el dios principal, determinó destruir a los humanos con el diluvio y prometió a los otros dioses que él crearía una nueva raza de seres perfectos. Sin embargo, Prometeo, el dios del fuego, advirtió a Deucalión, quien escapó junto con su mujer Pira en un arca, la cual después del 10º día vino a encallar sobre una montaña. La versión griega del diluvio se asemeja a historias mucho más antiguas del cercano oriente y se podría suponer que este mito griego de la inundación tuvo sus orígenes en las antiguas versiones sumeria y babilónica. La tradición de Noé, escapando del diluvio, vive no solo en el cercano oriente, sino también en otros continentes. En América encontramos varias historias del diluvio, muchas de ellas transmiten la historia tradicional de una pareja sobreviviente advertidos de la inundación por una poderosa deidad.
La equivalencia mexicana para el bíblico Noé es Coxcox, un hombre que junto con su mujer Xochiquetzal escapó al cataclismo en un enorme barco, después de haber sido preadvertido por un ser divino y dado instrucciones de cómo construir el barco. Todas estas memorias son de gran valor porque nos proveen de muchos detalles sobre lo que aconteció en esa antigua catástrofe. Esto nos permite reconstruir este acontecimiento prehistórico y averiguar qué fue lo que realmente sucedió. La leyenda del diluvio de los toltecas es de muchas maneras intrigante, pues según los toltecas en tiempos ancestrales la tierra experimentó pesadas lluvias y relámpagos, el agua cubrió toda la tierra y aún las montañas más altas. Solamente algunos humanos lograron escapar del desastre y comenzaron a multiplicarse. Como tenían miedo de ser víctimas de un futuro cataclismo, la gente sintió que necesitaban alguna clase de protección, un refugio. Construyeron una torre muy alta donde podrían esconderse si el mundo iba a ser destruido una vez más. El problema fue que los humanos hablaban diferentes lenguas, no eran capaces de entenderse unos con otros, por lo que se separaron y fueron a varias partes del mundo. Los toltecas recordaban que la tierra se sumergió por 15 cubitos. La misma información respecto a las profundidades del agua es dada en la Biblia en el Génesis 7:20. 15 cubitos de agua para arriba prevalecieron las aguas y las montañas fueron cubiertas. Entre muchas otras culturas, y casi todos comparten las mismas memorias de los días cuando la tierra casi murió. Cientos de mitos universales de inundaciones, leyendas y tradiciones refiriéndose a un desastre cósmico en la antigüedad pueden ser encontrados en casi cada esquina de nuestro mundo. Y por todo este panorama y distintos relatos que describen una catástrofe planetaria de magnitudes gigantescas, cabe la pregunta: ¿quién realmente envió el diluvio? ¿Y cuál fue el propósito de toda esta destrucción? Y sobre todo, ¿por qué los dioses del pasado, entre ellos Jehová y sus ángeles, huyeron de la tierra en ese momento? Y así como lo mencionaba en el relato, el gran diluvio universal, una de las más grandes catástrofes de la historia de este planeta. De este evento, como lo vimos, hay registros en prácticamente todas las culturas del planeta separadas en tiempo y en espacio. Fue el momento en que Jehová, uno de los falsos dioses que más conocemos acá en Occidente, sobre todo de las religiones judeocristianas, este personaje tuvo que huir junto con sus ángeles y también junto con los demás dioses que gobernaban en los demás pueblos y lugares del planeta. Falsos dioses que llegaron aquí en esa invasión extraterrena a manipular y a apoderarse del planeta y la humanidad. Al llegar aquí gestionaron varias estratagemas de control y de destrucción, no solamente para la naturaleza, sino para la misma humanidad original que ya vivía en este lugar. Ellos no fueron nuestros creadores, fueron los manipuladores. Empezaron a hacer juegos genéticos, mezclas genéticas, alteraciones genéticas de animales, plantas y seres humanos. Se mezclaron con las mujeres humanas, como dicen algunos textos como el Génesis 6, el libro de Enoc, el libro de los jubileos y algunas otras referencias históricas que hablan de la mezcla de estos falsos dioses con los humanos, dando como resultado una raza de híbridos, semidioses o gigantes que gobernaban desde la antigüedad. Había todo un control y perversidad sobre este planeta. Los dioses gobernaban en persona en sus lugares de culto. Y estos dioses, con un poder total y absoluto, pusieron en riesgo a la humanidad. La llevaron casi a la destrucción también el planeta y la naturaleza. Y en un punto, en un momento de la historia, llegó lo que conocemos el diluvio, la gran catástrofe, como hablan también las crónicas de Acacor, o también la gran inundación. Hay diversas formas que las distintas culturas le llaman. Lo cierto es que fue un evento que tenía como propósito destruir la maldad que había en este planeta Tierra. Pero esa maldad no estaba determinada por la desviación del ser humano y la desobediencia de un supuesto Dios, como dice la Biblia o muchas teorías oficiales. Esa maldad estaba determinada por la incidencia de estos falsos dioses extraterrestres que llegaron aquí, sus razas escogidas y la maldad que ellos mismos enseñaron a hacer a los hombres. Esa era la maldad que campeaba en el planeta Tierra. Entonces, quien envía el diluvio no fueron ellos mismos para supuestamente destruir a la humanidad por su maldad. El gran diluvio fue enviado por las jerarquías de la luz, que venían persiguiendo a estas razas negativas, como dice el Apocalipsis 12,
cuando Miguel y sus ángeles, jerarquías de la luz, luchaban contra el dragón y sus ángeles, los entes extraterrenos caídos aquí. Y esas jerarquías que llama el Apocalipsis Miguel y sus ángeles fueron las encargadas de traer sobre este planeta Tierra una catástrofe, donde se movieron los 4 elementos, donde hubo fuertes lluvias y oleajes, con el único propósito de destruir a los falsos dioses y a las razas híbridas que habían creado aquí. Esa era la maldad que estaba en este lugar. El diluvio fue enfocado a destruir esa maldad. Por eso los pocos dioses que lograron sobrevivir, o los pocos seres extraterrestres más bien, lograron huir con su tecnología, con sus naves, y salieron del planeta. Porque si no se iban a ser totalmente exterminados. Y los sobrevivientes de estas razas negativas que lograron permanecer volvieron a retomar el poder mucho tiempo después, pero ese poder ya no era igual, ya no era como en la época antediluviana. Sus razas fueron diezmadas en número, sus grandes templos fueron destruidos, las razas híbridas que crearon acá en el planeta Tierra fueron barridas por el movimiento tan fuerte de los elementos. Ellos fueron obligados entonces a esconderse bajo tierra, las razas que quedaron. Establecieron allí sus ciudades intraterrenas desde las cuales controlan hoy en día. Entonces fueron obligados a esconderse como ratas. Y desde ese momento en adelante se vieron obligados a dejar a su descendencia genética en una raza parecida al ser humano que estaría sobre la tierra mimetizándose y mezclándose con nosotros, la raza humana original. Y a través de estos escogidos o razas de sangre azul es que aún siguen controlando el mundo desde las sombras. Ellos son los que están detrás del poder, los que están detrás de las élites. Controlan a través de estas razas y también permanecen aún con vida porque el ser humano, nosotros con nuestro accionar, les seguimos sirviendo de alimento, replicando a cada momento el legado negativo que desde ese tiempo pasado se convirtió en algo cotidiano para nosotros. Las guerras, la venganza, el vicio, el odio, la depravación, todas esas condiciones que van en detrimento de la ley original del hombre son las que siguen alimentando a estos entes, porque cada vez que el hombre acciona de mala manera, desprende estas energías que le sirven de alimento, como lo era en el pasado con sus sacrificios. Por eso promueven los conflictos bélicos, porque en esos enfrentamientos corre mucha sangre, corre odio, corre venganza, y ese es el mejor alimento para estos entes que controlan desde lo oculto. Entonces el propósito real del diluvio fue destruir a los dioses del pasado. Lograron sobrevivir porque tenían tecnología, pero al que sí no podrán sobrevivir es al evento catastrófico, vamos a llamarlo así, que sucederá al fin del tiempo, donde los elementos se moverán una vez más, pero mucho más fuerte, y esta vez no quedará ni raíz ni rama de estos entes que invadieron aquí. Es el poco tiempo que les queda y esta vez no podrán huir, esta vez serán destruidos por completo, no quedarán ni razas escondidas ni energías vagando por ahí, no quedará absolutamente nada de ellos. Y ese proceso de justicia invita al ser humano terrestre a que también desterremos de dentro de nosotros el legado que ellos nos dejaron. Ese es el objetivo de todos los mensajes y conocimientos espirituales que han llegado al planeta Tierra. Poder desterrar dentro de nosotros el legado de los dioses o de los falsos dioses del pasado. Y ese fue el momento en el que tuvieron que huir. Salieron despavoridos del planeta hasta que pudieron regresar y retomar el control ya sin el mismo poder que tenían antes. Y este sería entonces el misterio de lo que ocurrió con el diluvio. No fue como nos contaron, tampoco hubo ningún barco de madera de esta historia ficticia. La humanidad logró sobrevivir gracias a un programa remanente enviado por las jerarquías de la luz. Los mismos que enviaron el diluvio preservaron lo original y sagrado de la creación con sus naves, pudieron preservar la vida planetaria para que luego que pasó todo esto pudiese ser repoblado una vez más. Fue un plan trazado inteligentemente para destruirlos a ellos y preservar la vida original de este lugar. Y este es el tema y la historia que quería compartir de ese evento en las distintas culturas. Hay muchas historias, podemos seguir profundizando para que comprendamos un poco más sobre ese evento que
definitivamente cambió el rumbo de la humanidad y que gracias a ese evento pudimos seguir desarrollándonos como humanidad en nuestro propio planeta, porque si no, si eso no sucede aquí, no hubiese quedado nada. Este era el tema que quería compartir con ustedes y la reflexión. Si este video les gustó, les agradezco su like, la suscripción al canal y compartirlo para que llegue a muchas más personas. Nos vemos en un próximo video.